Muy buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en una fecha tan emblemática como el día de hoy, 18 de marzo. Y pues nos da mucho gusto contar con la participación del licenciado José Eduardo Mejía Venegas, egresado de la facultad, de la escuela, ¿no? Ya es Facultad de Economía de la Universidad, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, donde pues él se ha dedicado a los sistemas complejos, además de que tiene un currículo muy interesante como miembro de diferentes organizaciones que tienen que ver con la complejidad. Es también consultor en sistemas económicos y ha sido seleccionado por su tema de investigación en conferencias como la de Complex Systems que se realizó en Cancún, México en el año de 2017. ¿Verdad? Entonces, los invitamos a leer la semblanza que la maestra Rosa Laura nos comparte a la hora de enviarnos el recordatorio. Y en esta ocasión, pues él nos presenta el trabajo, la subsunción del trabajo en el campo financiero, el ser y el tener en el México neoliberal. Todo un título desde una perspectiva filosófica, según entiendo. Y bueno, pues le pedimos que en algún momento va a compartir su escritorio y pues adelante. Muchas gracias, doctora Patricia, maestra Rosa Laura, por la invitación. Me siento muy honrado por participar en esta versión 18 de su seminario. Y si me permiten, voy a compartir pantalla. Me parece que ya está visualizándose. Correcto. Perfecto. Exactamente esta presentación deriva de una investigación más amplia de una tesis, una investigación de tesis, que tiene que ver desde los sistemas complejos con la ideología del dinero, el posicionamiento de nosotros como seres humanos, del ser y el tener en este México bajo un modelo de economía neoliberal. Si me permiten hacer una breve historia de los capítulos y los vamos a ir desglosando uno por uno. Son 3 grandes bloques. El primero de ellos se hizo, como cualquier investigación, desde un marco teórico, utilizando el enfoque de sistemas y el enfoque de la complejidad. Hicimos referencias a las teorías económicas, principalmente las teorías del valor del trabajo, y un marco conceptual que nos servirá para ir dilucidando el problema que estábamos viendo dentro del modelo económico neoliberal. En el segundo bloque es el abordamiento, el abordaje del sistema financiero que entendemos por el sector de trabajo o el mercado de trabajo, porque ustedes sabrán que en economía tenemos 2 clasificaciones de trabajo, que es el trabajo productivo e improductivo, y propiamente la subsunción del trabajo en este campo financiero. Y para el tercer bloque, que es pues más allá de metodología y todo, es la sección de hallazgos. Utilizamos el análisis de redes, agregamos estas cargas ideológicas del dinero y generamos una estructura con teoría de grafos también. Esta lámina se las puse como recordatorio porque ustedes ya tendrán en su lenguaje común las clasificaciones o algunas valoraciones que se hacen a través de los sistemas complejos. ¿Qué son los sistemas complejos? Diría Rolando García que es una metodología y una clasificación de los problemas, y también se comportan o tienen algunas características o algunas propiedades como las que enlisté del lado izquierdo. Quizá algunas me falten, quizá hay algunas que están de más, pero me parece que esto puede explicar de alguna manera y nos da un hilo conductor para ir explicando las siguientes láminas. Del lado derecho van a ver una referencia muy abstracta, un diagrama, donde pueden ver los puntitos que son de color verde. Estos pueden hacer referencia a jugadores de fútbol, pueden ser unidades económicas, pueden ser alumnos, pueden ser unidades de educación,
Es decir, forman parte de una estructura, las cuales se interrelacionan, se autoorganizan y tienen diferentes niveles de capa. Esto es muy abstracto y a grandes rasgos podemos ver cómo los conceptos que están del lado izquierdo se pueden ir relacionando con el diagrama, con el sistema de adaptación. Normalmente se comportan de una manera caótica, tienen procesos emergentes que son estas regularidades o duplicidades y tienen este sistema también o este proceso de retroalimentación positiva o negativa dependiendo el problema que se esté tratando. Es decir, hay un proceso de un efecto de comunicación entre todas las capas, hay un nivel jerárquico. Cuando regresa esta retroalimentación, muy comúnmente no se regresa al estado inicial de la estructura, sino ya tiene modificaciones y puede generar otro tipo de evoluciones o de coevolución. Esto significa que tiene una flecha irreversible, como diría Prigogine, y también ver el tipo de resiliencia que tiene tanto al interior como a los factores externos nuestro sistema. Obviamente son sensibles a estas condiciones iniciales y la gran cantidad de relaciones que tengan estos pequeños nodos dentro de la estructura se le llaman atractores. Pueden ser centrales o periféricos también. La complejidad también entendida como una ciencia, y esto es a manera de provocación para el seminario, en donde podremos poner las ciencias de la complejidad como una ciencia dura y una ciencia suave. Esto es un tema de debate de algunos años, pero más allá de una metodología y una clasificación, como cité al doctor Rolando, también sirve para diluir estas barreras entre las ciencias que catalogamos de suaves o de duras. Pero sin duda los sistemas complejos sí siguen este patrón de comportamiento que son sistemas abiertos que no se pueden separar sus partes, son sensibles a estas condiciones iniciales, tienen problemas históricos, es decir, no podemos tienen una flecha de tiempo, como mencionaba, y muy comúnmente se relacionan con tipos de sistemas de sociedades. ¿Cuál es la diferencia entre un mecanismo y un sistema? En economía, como pueden ver hasta el siglo XX, del lado izquierdo, hay un proceso de desigualdad con un ingreso per cápita. Esta valoración de esta gráfica en dos ejes, pues intenta dividir estas partes, no toca normalmente los problemas históricos, se maneja a través de un individualismo metodológico a partir de una teoría económica y filosófica y trata con problemas de no cambio. A diferencia de lo que se trata de hacer o de la aspiración que tenemos de tener un mejor contexto del entendimiento del problema, en este caso de la desigualdad y el ingreso per cápita, quizá conviene mejor utilizar un sistema holístico que sea interdisciplinario, como decía, con el sistema de interrelaciones y que se puedan observar estos procesos emergentes. Hay una gran diferencia entre estas dos visiones de abordaje de los problemas. Para el tema de la subsunción, quise colocar una variable que en economía la utilizamos recurrentemente, que son las tasas de interés. Ustedes escucharán en las noticias o en los medios de comunicación que dicen que suben las tasas de interés o que bajan las tasas de interés. ¿Y esto cómo me afecta en el común? ¿Cómo nos afecta en el común de nuestra cotidianidad? Pues hay valoraciones a nivel interno de la región y valoraciones a nivel externo de la región. Una de ellas puede ser la corrupción, es el monopolio bancario a nivel interno, el tema de la inflación, que puede ser interna o también externa, la doble moneda, es decir, nosotros tenemos un sistema de moneda nacional que intercambia o comercia al exterior con otro tipo de moneda, principalmente en dólares, y algunas causas externas que son incertidumbre, volatilidad del tipo de cambio, prima de riesgo y el servicio de deuda. Obviamente estas variables, algunas de ellas son cuantitativas y otras son de carácter cualitativo.
Pero ¿cómo estas tasas me afectan? El costo del dinero se incrementa o disminuye. Vemos un efecto dentro de las carteras vencidas. Este proceso de crédito al consumo en nuestra cotidianidad como agentes de a pie, pues se puede incrementar este precio del crédito, que muy comúnmente son no de bienes duraderos, le llamamos en la economía, sino son de bienes de consumo quizá inmediato. Pueden ser despensas, pueden ser artículos para vestido y una gama de productos o de servicios que tenemos en disponibilidad. Pero no nada más, hay una gran población empresarial que piden créditos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Me refiero a pagar sueldos y salarios, para pagar a proveedores, y frecuentemente se incurre en este tipo de deuda y evidentemente en ocasiones caen en morosidad. Esa por la parte de corto plazo, pero a largo plazo, si un sector empresarial quisiera hacer algún tipo de inversión, le va a costar más o le va a costar menos. Y en un escenario como el que estamos viviendo, pues hacerle frente a un crédito bancario de este tipo puede resultar sumamente riesgoso. ¿Y esto cómo afecta nuestra cotidianidad muy palpablemente? Entonces, nosotros, a partir del enfoque de los sistemas complejos, tratamos de ver estos procesos de adaptación, de autoorganización, qué procesos de homeostasis o de regulación tienen, qué tan resilientes son. Hay algunas empresas que no sobreviven, hay personas que tienen una cartera, una deuda muy grande. Y como verán, es un proceso multicausal, ¿no? y que tiene procesos emergentes. Bueno, en la pandemia se vio de qué manera pudimos hacerle frente a este encierro económico, digamos, de casi 2 años que tenemos en esta situación. Y generalmente en la economía tratamos de quitarle contexto al proceso económico, es decir, quizá no tomamos en cuenta la cultura, la historia, la sociología, nuestras ciencias naturales, no se diga la política, que comúnmente la economía o la política están sumamente relacionados y tiene más que ver con un proceso hasta moral, ¿no? Una economía de carácter moral, una política de carácter moral. Y ahora con los avances de la psicología, ver a una persona con este enfoque de biopsicosocial que se utiliza en la psicología moderna, pero muy palpable. Han utilizado en los últimos años o han ganado, digamos, los premios Nobel de Economía, algunas aportaciones desde la psicología. Y obviamente utilizar los datos que tenemos disponibles a través del Big Data. Y esto no nada más es en la parte teórica, en la parte empírica les puedo compartir que la Secretaría de Economía tiene una unidad de complejidad económica que utiliza este tipo de desarrollos para ver el proceso regional de las mercancías de México para el mundo, y también el sistema de relaciones con otros países, pero también el seguro social y el servicio tributario mexicano. Ante este entorno, pues la gráfica que tenemos del lado izquierdo, que es de un proceso de oferta y demanda con precio de equilibrio, pues nos quedaba un poquito limitado para seguir entendiendo la complejidad de la investigación que queríamos llevar a cabo. En economía ya teníamos un espacio que analizamos de trabajo, y que esto formó parte de una parte muy fundamental de la investigación. Este tipo de relaciones entre el trabajo, el dinero y el Estado. Esta triada, por sí sola, cada uno de estos factores ya es un sistema complejo. El trabajo es un proceso complejo, es un sistema complejo, el Estado también es un sistema complejo, y el dinero también es un sistema complejo. Pero el sistema de relaciones quizá nos dé un poquito más de explicación de cómo llevamos a cabo esta
esta investigación. ¿Qué tiene que ver el trabajo con el dinero? Pues en esencia casi todo, porque la gran mayoría de nosotros tiene sus ingresos mediante el trabajo, es decir, nuestra proceso de reproducción de necesidades individuales, pero locales también y regionales, en su gran mayoría es a través de la fuente de trabajo, no por bienes de renta, no por bienes de activos, no por bienes de otro tipo, sino más bien es por trabajo. Se da el mercado de organizaciones, pero también en las empresas el trabajo es una parte fundamental porque es uno de los factores que generan la ganancia dentro de estas empresas. Entonces es muy importante este tipo de relaciones. El trabajo con el Estado. Esta relación la hemos visto a través de los años cómo se ha ido diluyendo de alguna manera y cómo se han reforzado algunos de estos procesos que yo llamaba de retroalimentación. El trabajo con el Estado forma estos códigos o estos símbolos, primeramente por un Estado de derecho, es decir, qué condiciones de trabajo voy a tener en cierta región o en cierto país. Pueden ser los procesos sindicales, pueden ser el tipo de o el tope de salarios mínimos, pero también yo decía las cuestiones morales, es decir, estamos permitiendo que los menores de edad trabajen formalmente, me estoy refiriendo no a una persona que tiene una empresa y que se interactúa con sus hijos, eso me parece sorprendente, pero no más me refiero formalmente, no está permitido, hay algunos límites de una edad formal, así como de inicio, así como de final, hasta dónde nos vamos a tener esta edad para retiro. Y toda la reglamentación, qué carácter de horas laborales vamos a tener, nuestros días de vacaciones, es decir, hay un espacio, hay un sistema de relaciones muy peculiar acerca del trabajo con el Estado. Y no se diga el dinero con el Estado, pues bueno, una de las cosas más importantes que puedo detectar es que es el Estado tiene la potestad o el monopolio, digamos, de la emisión monetaria del país, en nuestro caso el peso mexicano. Esto genera confianza y no nada más eso, sino se dan este tipo de procesos de reproducción monetaria a nivel bancario por medio del ahorro y también por parte de los créditos a nivel de consumo. Y por eso empezaba con la tasa de interés. Y después forman todos estos circuitos bancarios, financieros a través del tiempo y hasta llegar a los sistemas bursátiles o de papeles o activos de esta magnitud. Entonces, como verán, esta triada de trabajo, dinero y Estado es muy importante para generar símbolos, signos y códigos que legitimen socialmente cualquiera de estas fuentes. Ahora, abajo tienen una serie de conceptos que utilizamos comúnmente en economía y de igual manera no hay forma de medir, estoy viendo algunas que son felicidad, por decir. Hay un indicador quizá de felicidad, pero pensamos que se queda un poquito corto. De hecho, estamos trabajando sobre un indicador de felicidad, pero si ven, hay variables cuantitativas y cualitativas. Y esto, desde el enfoque de los sistemas complejos y la complejidad, me parece que es sumamente importante. Ahora, hay otros problemas, como el sistema de distribución entre, yo decía, la riqueza o la pobreza en un tema de desigualdad. El nivel de pobreza de los 60 millones, que es una realidad empírica de los mexicanos. ¿Qué entendemos por trabajo productivo o improductivo? El tejido social que estaba, digamos, con un carácter desarticulado. En nuestro sistema de justicia, como se encuentra también, es mejor la intervención estatal para el desarrollo y el crecimiento o dejar al libre mercado estas fuerzas de producción, cómo estas variables pueden incidir dentro de este proceso de desarrollo o de reproducción a través de la educación, qué papel juega la educación, no nada más a nivel básico, sino a nivel superior, medido quizá en niveles de patentes, en niveles de publicaciones, qué tanto utilizamos esta vinculación con el Estado, también con las unidades universitarias. Evidentemente las tasas de ganancia y el proceso de fetichización, que me gusta mucho porque
es dotar de ciertas cualidades a objetos animados o inanimados en atribuciones que quizá no las tengan, sino es en un consenso a partir de un sistema ideológico de identidad relacional que dotamos a estas, de ciertas atribuciones a estos objetos. Al estar estudiando los sistemas complejos, este cuadro me pareció muy pertinente para ir entendiendo los niveles de complejidad que tienen cada uno de ellos. Por un lado tenemos los sistemas complejos físicos, tenemos también los sistemas complejos vivos, que frecuentemente también son vistos como una amplia gama de animales que pueden ser desde mamíferos, pueden ser insectos en algún momento dar un ejemplo, pero también tenemos los sistemas complejos humanos que nos manejamos o consistimos de diferente manera. Por ejemplo, en los sistemas físicos, que regularmente son de partículas, tienen enlaces, pueden ser protones, pueden ser neutrones, pueden ser algún tipo de enlaces que no, si bien a bien no tienen algunos roles de complejidad, de cierta complejidad más bien, no son conscientes de este tipo de relaciones, ¿no? Hasta donde sabemos no hay ese entendimiento. A diferencia de los sistemas vivos que pueden ser presa, cazador, que interactúan de manera parcialmente autónoma, forman manadas, tienen una comunicación, pueden ser graznidos, pueden ser de tipo de feromonas para que no se pierdan estos enlaces que ya también son un sistema muy complejo, pero los sistemas que son catalogados como sistemas complejos humanos también no somos individuales, pero sí somos de alguna manera autónomos, es decir, tomamos nuestras propias decisiones, interactuamos de otro tipo de formas, jugamos roles diferentes. Hay un ejemplo que me gusta mucho en este momento soy alumno, puedo ser ciudadano, puedo ser primo, amigo, jugamos roles de diferente índole al mismo tiempo. Somos conscientes o parcialmente conscientes también de nuestras interacciones en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios educativos, en nuestros espacios sociales o de recreación cotidiana. Y aquí hay un tema que me llama mucho la atención, que somos de estos sistemas complejos humanos los que utilizamos un lenguaje simbólico, a diferencia de los sistemas complejos físicos y los sistemas complejos vivos. Ahora, ¿de qué manera interactúan cada uno de estos sistemas? Hay un número de fuerza reducido, digamos, en el término de los sistemas físicos. Hay algunos campos en los que se pueden mover estas partículas, pueden ser a través de electricidad o de algún otro tipo de enlaces. En el caso de los sistemas vivos, como decía, son de concentraciones o gradientes de diferente tipo que pueden, para generar la colmena, ¿no? o algún tipo de estructuras, tienden, como las abejas también, pueden dejar algún rastro para que no pierdan el sentido del camino, camino al agregado donde se estén resguardando. Utilizan sonidos de manera breve, pueden ser graznidos, pueden ser vibraciones, pueden ser, es decir, ya utilizan un cierto lenguaje de manera restringida, ¿no? Y tienen un comportamiento que nosotros llamamos de manada, es decir, la observación de unos pueden predecir también los movimientos del otro. Ante un depredador, si están viendo que hay riesgo o algún tipo de peligro, quizá la manada se mueva de diferente forma. Y los otros sistemas complejos que son humanos, interactuamos no nada más con los otros niveles de interacción, sino que también utilizamos símbolos, sonidos de objetos, como yo decía, inexistentes. En el caso de la economía puede ser la tasa de interés, que si bien es un sistema complejo también, pero es inanimado, es decir, es una creación del hombre, al igual que el dinero. Pero también en el caso de los unicornios, tenemos un sistema de lenguaje muy simbólico, ahora con el emprendedurismo y todo este ámbito
empresarial, se utiliza este término de unicornio diciendo que no existen los unicornios, es decir, es una empresa en cantidad de ellas, ¿no? Y algunos otros procesos pueden ser dioses, pueden ser otro tipo de seres inexistentes o existentes también. También la observación de unos, tenemos este sistema de comportamiento, digamos, de manada, pero con la diferencia de que somos capaces de hacer retrospectiva, es decir, un proceso histórico valga la redundancia, hacia atrás, mirar nuestro presente, pero lo más importante es tenemos esta capacidad de proyectar escenarios. Entonces, esto quizá a nivel de conciencia es un poquito más complejo que los otros dos sistemas que estamos mencionando. Dicho todo lo anterior, entonces, ¿cómo se entiende el México neoliberal? Es decir, para analizar este sistema complejo necesitamos utilizarlo no nada más desde un modelo económico, que así se ha catalogado, o una captura política de este modelo, sino me gusta utilizar este sistema de refracción de la luz. El modelo ideológico o el modelo neoliberal puede verse como el haz de luz blanca que entra a este prisma y sale de diferentes colores, porque en el modelo no es el mismo, en su esencia sí, pero no es el mismo en cada región que ha tocado, llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra, el caso de Chile, el caso de México. Y cada uno de estos colores, cuando cuando van saliendo del prisma, puede ser cada una de estas categorías. Puede ser el modelo económico, el rojo, puede ser el modelo político, el naranja, puede ser el modelo amarillo, el educativo, puede ser el nivel, el color verde, el cultural, y quizá el morado de los últimos colores, el ideológico. Es decir, el modelo económico neoliberal no nada más es una postulación económica, sino es una serie de cambios y me atrevo a decir es una manera de ser, es una manera de ver la vida a través de este tipo de arcoíris, digamos, o niveles de entendimiento de este modelo económico. Entonces, vemos en los inicios cómo el trabajo era una de las fuentes primordiales de la riqueza o del valor de las mercancías, a pasar solamente a ser un capital humano dentro de la empresa o de los recursos humanos. Es decir, es no nada más la fuente creadora, sino es una de las variables para generar ganancia. Entonces se pierde todo este proceso, se fetichiza, se subsume este trabajo, como yo decía, hasta llegar al sector financiero. Y hay algunos autores que toman esto de manera muy peculiar, diciendo que todo el neoliberalismo significó la financiarización de toda la vida. Es decir, puede ser cultura, el sistema educativo, algo que siempre nos está dejando un nivel de ganancia. Estos cambios, cómo transformaron nuestro ser y nuestro tener, es decir, nuestro sistema de relaciones humanas. Comúnmente en la economía entendemos el dinero dentro de las funciones que más adelante se los voy a mostrar, que son medios de pago, medios de portabilidad y un sistema de intercambio que dentro del comercio o dentro de una sociedad de mercado. Pero no nada más eso, sino ahora hemos observado que tiene unas valoraciones morales quizá, o hasta catalogarlo como si fuera el dios dinero. Y hay literatura, hay poemas acerca de esto, de el poderoso caballero don dinero. Pero no nada más, sino tiene un sistema de relaciones personales y cada uno de nosotros tiene una relación muy personal con la relación del dinero. Hay modelos de desarrollo regional donde no se explican por qué, si intervienen de alguna manera con gradientes monetarios, no funcionan o no se enlazan este tipo de relaciones productivas dentro de una región, porque no está interiorizado quizá la figura de esta naturaleza, como es el concepto del dinero, sino quizás tienen otro tipo de valorización.
tienen un sistema de trueque o tienen un sistema de tequio, ¿no? En algunas regiones de nuestro país. Entonces, no nada más es este sistema de relaciones o de funciones del dinero, sino que tiene otro tipo de movimientos sociales identitarias, en donde ya nos posicionamos en si tenemos o no dinero, si queremos o no dinero, si tenemos suerte o éxito, y más adelante lo vamos a ir viendo porque hay un escenario de perturbación, digamos, personal al estar compitiendo constantemente por este objetivo o por este fin dinerario para obtener otro tipo de bienes, y así se ha hecho en toda la vida. El mejor deportista quizá no sea el que mayor ganancia tenga, o el mejor cantante, o el mejor investigador, o el mejor, es decir, por méritos, el sistema de meritocracia al que tanto estamos haciendo pues referencia, de decir quien lo pueda, quien con esfuerzo o con trabajo pueda merecer esto, que lo obtenga, ¿no? Entonces tenemos un sistema de referencia muy peculiar en este modelo. Decía yo estas funciones que son, bueno, nada más como también como recordatorio de unidad de medida, de patrón de precios, un medio de circulación, en algunos casos, en algunas monedas, como un bien que podemos atesorar o que podemos guardar, y también como un medio de pago. Decía yo que esta categoría del dinero era muy especial. Y este árbol de la simbiosis del dinero que nos presenta el doctor Castains nos sirvió para reflejar en este México contemporáneo en qué niveles de posicionamiento estamos, qué significa el dinero para nosotros con este modelo neoliberal. Pongan atención en el nivel de oposiciones. Todo el árbol es sumamente complejo porque viene con trabajos con algunas metodologías con Levi Strauss, y que el doctor Castañez ha consolidado de manera formidable, y nosotros lo utilizamos para ver este sistema de oposiciones. Hay unas en especial que son el ser, el tener, la inteligencia, la astucia, el triunfar y la suerte, y en el color naranja la realidad y la apariencia, entre otras que está el mérito, la legalidad, la exageración de la falsedad. Es decir, si ven, no nada más tiene un sistema de funciones el dinero a grandes rasgos, sino tiene otro tipo de valorizaciones, y para esto, pues bueno, hicimos uso de algunas teorías como teoría de redes y teoría de grafos para entender este proceso. Nosotros dotamos a árbol del dinero con un sistema de relaciones, como lo mencionaba anteriormente, donde vaciamos esta información a una plataforma que nos permitió ver cuál es la estructura de este pensamiento o de esta ideología, o cómo podríamos utilizar el dinero de manera cualitativa. Y el resultado fue sorprendente. El resultado fue sorprendente en el sentido de que no iba encaminado a ese tema, sino dentro de la investigación hubo también procesos emergentes propiamente dichos, y la siguiente lámina va a ser esta parte de los hallazgos. Como comenzaba la charla, es el sistema de relaciones de los agentes. En este caso se colocaron algunos conceptos que es el mismo árbol de la simbiosis del dinero, pero con ciertas atribuciones en los nodos que yo hacía referencia. Ustedes pueden ver que en esta estructura la centralidad está en el nodo más grande, que es el tener. De su lado derecho viene bienes, triunfar, apariencia y fortuna. El segundo nodo más grande es el de la apariencia, es decir, el que tiene más relaciones en toda la red, en toda la estructura de la red. Si ven la centralidad del tener respecto a la del ser, que está sumamente alejada de la centralidad de la red,
nos explica que hay un sistema polar, es decir, el ser tiene muy poco que ver con la parte del tener. Sí, aquí vienen los procesos que estábamos observando, que emergieron. Al igual que el ser, el proceso de legalidad, es decir, no importa si se obtienen esos bienes por el medio legal o ilegal. No interesa con tal de contener estos bienes, digamos, posicionales dentro de una sociedad. Y carecen de validez de autenticidad. No importa si es auténtico o no es auténtico, mientras se tenga. Y aquí yo quería también que pusieran atención en el tema de la apariencia, porque no nada más es el ser y el tener, sino aparentar ser o aparentar tener. Y esto es muy importante porque ya diferentes autores tienen esta intuición de que vivimos en un simulacro o en un sistema de apariencias, términos de Bauman, términos de Chomsky, o de modernidad líquida, donde no nada más es este sistema de ser y tener, sino que estamos virtualizando gran parte de nuestros procedimientos, como no nada más es tener dinero, ahora quizá nos movamos a sistemas virtuales como son las criptomonedas o un universo más amplio de virtualidad. Y si ustedes también pueden regresar a la vista al tema de realidad y mérito, vimos intuitivamente, o teníamos esta intuición de que el mérito no generaba o no, o que no estábamos dentro de un sistema meritocrático, pues bueno, la evidencia aquí en nuestra pequeña red está también alejada del tener. Entonces, esta pequeña red que es de manera introductoria, si ustedes en algún momento me lo permiten, seguimos trabajando con esto porque a esta red todavía hay que meterle dinámica, entonces es una segunda etapa, y que estamos trabajando sobre esta con datos mucho más concretos y podemos presentarles más adelante estos resultados, estos hallazgos que vamos a hacer con lo que yo llamaba en alguna lámina de Big Data, ¿no? Entonces, esta transición de identidad y muchos me preguntan, ¿por qué esta polaridad de ser y tener? ¿No? Porque o se tiene dinero o no se tiene dinero. Y esto genera un proceso también hasta de lenguaje en nuestras sociedades, como quién no ha roto un sistema de relaciones familiar o de interpersonal o de relaciones de amigos, la relación que ustedes gusten tomar como ejemplo, por este tipo de situaciones. Hasta en nuestros refranes o en nuestras maneras de expresión de con dinero baila el perro, es decir, generan ciertas estructuras de posicionamiento social. Y yo quisiera terminar con este relato de los ciegos que tratan de descifrar qué es el elefante. Y más bien como reflexión. Cada uno de estos ciegos tienen una parte de la verdad del elefante, aquel que le toma la pata, aquel que le toma el colmillo marfil, aquel que le toma la oreja y aquel que le toma la cola o la trompa. Cada uno describía cada una de estas partes desde la posición en la que estaban, pero no era el proceso de realidad del elefante en su totalidad, sino era un proceso, digamos, mecánico desde una posición en la que se encontraba cada uno de ellos. Y la complejidad o los sistemas complejos lo que trata es cambiar este sistema, o bueno, quizá mejorarlo o hacer que comuniquen mejor, de mejor manera para tener un enfoque holístico, multidisciplinario, como pretendemos hacerlo, y que nuestros trabajos tengan una riqueza que se acerquen más a la realidad que estamos viviendo y no que nuestros modelos tengamos que forzarlos a nuestro sistema de realidad. Yo con esto quisiera concluir y estoy abierto a preguntas o comentarios que me encantaría tener con ustedes este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Eh,
Le agradecemos mucho, licenciado Eduardo Mejía.